Mi vecina me espiaba por encima de su cerca cuando era chiquito. Su cerca mide 10 pies de alto. No me di cuenta de que mi nueva clienta era mi vecina hasta que me metí en su entrada. El nombre de la calle me había sonado vagamente familiar cuando lo leí por primera vez. Un par de lugares emblemáticos en el camino me habían provocado algo. Nada sólido, sin embargo, solo una sensación de reconocimiento que no podía ubicar. Solo hizo clic cuando vi mi antigua casa de la infancia justo al lado de la propiedad de mi clienta. Sé que es raro que me tomara tanto tiempo. Que no hubiera reconocido nada cuando puse la dirección en Google Maps. Pero mi tío me sacó de este vecindario tranquilo cuando tenía 6 años. Apenas recordaba nada de vivir en esta calle, o en esa casa. Mi novia, Ellie, dijo que eso no era del todo normal. Me dijo, suavemente, que probablemente era mi cerebro bloqueando las cosas a propósito. Me quedé agarrado al volante mucho después de estacionar, mirando mi casa de la infancia. Daba a una gran zona boscosa, con árboles altos que se elevaban muy por encima del techo. El bungalow en sí parecía abandonado. Ventanas rotas, botellas vacías esparcidas por la hierba amarilla muerta. Claramente, nadie había vivido allí en mucho tiempo. Una fuerte presión se instaló en mi pecho. Por un momento, consideré irme. Pero solo había empezado mi negocio de cortar el césped hace unos meses. Necesitaba el dinero. Esta mujer era solo mi tercera clienta hasta ahora. Ella no había llamado como los demás. En cambio, había enviado un correo electrónico. Estoy interesada en su servicio. Cada semana, los domingos. Respondí que los domingos estaban bien y pregunté por la dirección. La envió, seguida de otro mensaje. Puerta abierta los domingos. Dinero en la mesa. Sírvase usted mismo con una bebida y una comida. Me pareció extraño que se hubiera puesto en contacto con alguien que vivía a 1 hora de distancia en lugar de con un negocio local, pero había prometido una propina generosa. Todavía sentado en la camioneta, intenté recordar a mi antigua vecina. Mayor, tal vez. Los correos electrónicos se sentían así. Pero cuando busqué en mi memoria su rostro, me quedé en blanco. Solo otra cosa perdida en mi extraña amnesia infantil. Su césped estaba salvajemente descuidado. Hierba hasta la rodilla, espesa y desigual. La casa en sí era perfectamente normal. Un lugar de 2 pisos ordenado con un porche delantero. Lo suficientemente bien cuidado como para que el estado del jardín se sintiera extraño, casi como una elección. Dudé, preguntándome si debería tocar o simplemente empezar el trabajo. Al final, me puse a trabajar. Una parte de mí no quería conocerla todavía, lo estaba retrasando. No podía explicar por qué. Mientras cortaba el césped, mi mirada seguía desviándose hacia la valla que separaba su propiedad de mi antigua casa. Era enorme. Fácilmente de 10 pies de altura. No podía creer que algo así hubiera sido aprobado en una calle suburbana tranquila. Pero no era solo el tamaño. Cada vez que la miraba, la presión se acumulaba detrás de mis ojos. La sensación de un recuerdo abriéndose paso mientras algo dentro de mí se resistía con la misma fuerza. El esfuerzo me hacía palpitar la cabeza. Entonces, por una fracción de segundo, recordé el pelo. Mechones largos y negros que caían por la valla desde el otro lado. Enredados y finos. Cubrían la madera, aferrándose a la madera, colgando allí como una cortina andrajosa. Me había congelado en mi triciclo de plástico barato. Le faltaba una de las ruedas traseras, así que tenía que equilibrar mi peso justo para mantenerlo en posición vertical. Es extraño, los pequeños detalles inútiles que regresan cuando todo lo demás se pierde. El pelo se movió, y lentamente, por encima del borde de la valla, se levantó una frente pálida. Había ojos. Blancos y nublados. Solo los vi por un momento, pero supe inmediatamente quiénes eran los que miraban hacia abajo. Yo. Solo yo. Luego hubo un sonido detrás de mí, tal vez una voz, tal vez alguien llamando mi nombre. Los ojos desaparecieron. La frente se hundió fuera de la vista. El pelo se deslizó hacia arriba, mechón por mechón, deslizándose de vuelta sobre la valla hasta que no quedó nada en absoluto. El frío recorrió mi cuerpo. Apreté el mango de la cortadora y me concentré en las líneas de hierba que tenía delante. No volví a mirar la valla. Seguramente había sido solo mi imaginación. Algo que había inventado por aburrimiento. Nadie podía asomarse por encima de una valla de 10 pies de altura a menos que estuviera de pie sobre zancos o equilibrándose en alguna escalera ridícula. E incluso entonces, ¿por qué alguien subiría tan alto solo para mirar a un niño jugando en su patio trasero? Era demasiado extraño para tomarlo en serio, demasiado absurdo.
Y, sin embargo, una inquietud floreció en mi pecho y se negó a sentarse. Porque esa imagen, el pelo que caía por la valla, los ojos que miraban, fue de repente uno de los recuerdos más claros que tenía de esa casa. De esa época. Más claro que cualquier otra cosa que pudiera recordar en más de una década. Sacudí la cabeza, aparté la imagen y volví al trabajo. Una hora después, el césped volvió a tener un aspecto respetable. Empaqué mi equipo en la camioneta de mi tío. Entonces recordé el dinero. Llamé a la puerta principal y esperé un poco. Ella dijo que entrara, pero me pareció mal entrar sin más en la casa de un extraño. Esperé unos minutos más antes de finalmente alcanzar el pomo y entrar. «Señorita Ramona, ¿está en casa?», grité, recordando su nombre por su dirección de correo electrónico. Una de las primeras cosas que noté fue el techo. Era inusualmente alto. Hacía que el espacio se sintiera amplio y abierto, casi cavernoso. También hacía mucho frío dentro. Se me puso la piel de gallina en los brazos. La mayor parte de la planta baja era de planta abierta, así que vi la cocina de inmediato, donde una mesa de madera estaba junto a la encimera. Había dinero extendido cuidadosamente encima. Junto a él, una jarra de cristal llena de lo que parecía limonada, con cúbitos de hielo flotando en su interior. Un vaso limpio. Un sándwich en un plato. Ella había dicho que me sirviera. Aún así, dudé. Me parecía tonto ser cauteloso, pero ni siquiera la había conocido. Cogí el dinero y casi me atraganto cuando lo conté. 4 billetes de $50. Solo cobré $60. Mencionó una propina, claro, pero esto era excesivo. ¿Y si era mayor? ¿Y si había contado mal? Tomé 100 y dejé los otros 100 en la mesa, por si acaso. Fue entonces cuando escuché algo arriba. Un jadeo. Húmedo y desigual. Como si el aire fuera arrastrado por pulmones dañados. Después de eso, 2 crujidos agudos atravesaron la casa en rápida sucesión, las tablas del suelo protestando bajo un peso repentino. Mi cuerpo se puso rígido. Definitivamente había alguien en casa. Me quedé mirando la escalera. «Hola». Mi voz resonó demasiado fuerte en el espacio abierto. «Señorita Ramona». Sin respuesta. Me acerqué a las escaleras a pesar de mí mismo, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los ruidos se repitieron en mi cabeza. ¿Qué los había provocado? ¿Se había caído? ¿Se había hecho daño? Si era mayor, me dije a mí mismo, debería comprobarlo. Eso era lo correcto. Pero otra parte de mí gritaba que me fuera. La sensación fue repentina y absoluta, como entrar en un lugar al que nunca se suponía que debías entrar. Como cebo. Después de un momento, volví a la mesa. Cogí el sándwich para no parecer grosero, con las manos torpes y temblorosas, y luego me fui. Cuando conduje a casa, me senté en la camioneta durante mucho tiempo con el motor apagado. El sándwich descansaba en el asiento del pasajero. Finalmente, abrí el pan. Dentro había mantequilla y carne roja cruda. Tragué, luego noté algo más enhebrado en él. Lo pellizqué entre mis dedos y tiré. Un solo pelo se deslizó. Oscuro. Absurdamente largo. Le conté a mi novia lo que pasó, pero omití la parte de mi extraño recuerdo. Ella se rió. ¿Le tienes miedo a una abuelita? No sé si es una abuelita, dije. Nunca he conocido a esta mujer. Podría ser un hombre, por lo que sé. ¿Estás seguro? Dijiste que era tu antigua vecina, dijo, con los ojos suaves pero insistentes, esa mirada suave que siempre ponía cuando intentaba indagar algo sobre mi infancia. ¿Estás seguro de que no recuerdas nada? Ese pelo largo y negro entró en mi mente de nuevo. En ese momento, recordé algo más. Recordé que un solo mechón se había enganchado en la valla, flotando en la brisa hasta que se desprendió y flotó hacia mí yo de 6 años. Recordé haberlo arrancado del aire y luego haber jugado con él con cuidado para que no se rompiera. Lo había enrollado alrededor de mi brazo, asombrado de poder enrollar casi toda la longitud por mi pequeño antebrazo, como lino alrededor de una momia egipcia. Sacudí la cabeza ante la pregunta de Ellie y le conté lo del sándwich incomible. Ellie se rió de nuevo, sacudiendo la cabeza. La pobre mujer probablemente tiene demencia. Una semana después, volví. No quería, pero Ellie me había hecho darme cuenta de que estaba siendo ridículo, y el dinero importaba. Si alguna vez queríamos mudarnos de la casa de mi tío, lo necesitábamos. Me dolía el estómago durante todo el trayecto. Antes incluso de arrancar la cortadora, mis ojos se dirigieron de nuevo a la valla. Recordé dedos largos y rizados que se extendían por encima.
Y una vez más, recordé haber visto media cara asomándose hacia mí, solo los ojos y una frente visibles por encima de la madera, observando. A regañadientes, entré para recoger mi pago. Esta vez, había dejado $300 en la mesa. Junto a él, una nota, con una letra fina y arañada. Toma, todo, el dinero. ¿Por qué no bebes? Mi mirada se desvió hacia la jarra de limonada. Llené un vaso, con la intención de verter la mitad en el fregadero para que pareciera que había tomado un poco. En cambio, por alguna razón que no podía explicar, tomé un pequeño sorbo. Estaba frío. Dulce. Bueno. Después de eso, los recuerdos regresaron, más fuertes que nunca. Tuve un sueño esa noche. Un sueño sobre comida que se arrojaba por encima de una valla enorme. A veces era un pollo asado, todavía caliente dentro de una bolsa de plástico, con jugos salpicando contra los lados. Otras veces era un pollo entero, crudo, con plumas aún aferradas a la piel pálida. A veces era fruta fresca en un recipiente de plástico agrietado. Otras veces, eran manzanas podridas y una gruesa losa de carne roja y pesada. Recordé el hambre. Recordé montar una manta sobre los arbustos junto a la valla. Un pequeño nido escondido donde podía agacharme y guardar lo que me daban. Recordé comer como un animal, devorando lo que fuera comestible antes de que alguien pudiera encontrarme. Recordé que me picaba el cuero cabelludo constantemente. Piojos. Multiplicándose, mordiendo, arrastrándose, sin que nadie se molestara en detenerlos. Todo un reino de parásitos viviendo libremente en mi pelo. Entonces recordé la mano. Se deslizó por el estrecho hueco entre la valla y los arbustos donde me sentaba con la espalda apoyada contra la madera, rozando las ramas delgadas. La mano era enorme, pero suave. Un dedo largo me cepilló el pelo enredado de la cara. El picor se desvaneció. Miré hacia arriba y no vi nada más que la longitud interminable de un brazo delgado y gris que desaparecía por encima de la valla. Recordé envolver mis pequeñas manos alrededor de ese dedo enorme y agarrarme fuerte, llorando en él. Entonces recordé una voz enfadada que venía de alguna parte. El dedo se movió suavemente hasta que lo solté, y luego la mano desapareció. El brazo se retiró. Cuando volví a mirar hacia arriba, solo se veía un tenue mechón de pelo oscuro por encima de la línea de la valla. Alguien arrancó la manta de mi escondite. Gritaron. Gritaron con asco. Estaba sentado sobre un tesoro de comida. Mucha de ella estaba podrida. Había moscas. Había gusanos. Unas manos me agarraron del brazo y me arrastraron fuera de los arbustos y lejos de la enorme valla con tanta fuerza que pensé que me rompería el hueso. ¡Para! Grité. La tercera vez que volví a cortar el césped de Ramona, no dudé. Algo había empezado a aclararse dentro de mí, como una imagen que se enfoca lentamente. Y sabía que necesitaba hablar con ella, Ramona, por fin. No sabía si los recuerdos eran totalmente reales. Pero las piezas se estaban uniendo ahora, encajando con una tranquila inevitabilidad. Me sentía más cerca de la verdad que nunca. Y en lugar de hacerme doler la cabeza, plantó algo decidido dentro de mí, algo que se negaba a callarse por más tiempo. Pensé que tal vez mi vecina había sido una dulce abuelita que me cuidaba a veces. Tal vez me alimentaba. Tal vez me cuidaba. Tal vez me leía cuentos. Tal vez esta era la única forma en que mis recuerdos podían regresar, disfrazados de otra cosa, algo no del todo real, pero entrelazado con la verdad. Cuando arranqué la cortadora de césped esta vez, no aparté la mirada de la valla. Recordé el zumbido, un zumbido bajo y constante, mientras yacía escondido en los arbustos junto a la valla. Los gritos en la casa siempre se suavizaban cuando escuchaba sus zumbidos. Recordé que me levantaban tan alto que podía ver por encima del tejado de mi casa. Recordé que me colocaban en una rama de árbol resistente en el bosque y me daban un zorro muerto. Recordé morder la carne peluda, sintiendo la sangre caliente goteando por mis mejillas. Recordé estar sentado en un capullo de calor, muy por encima del suelo, observando cómo las estrellas parpadeaban hasta existir. Recordé correr a mi escondite entre la valla y los arbustos, temblando, hambriento, enfermo de miedo. Recordé que alguien me perseguía. Henry, vuelve aquí ahora mismo, pequeño cabrón. Gritó. Me agarró del brazo y me dio un tirón. Mamá, para. Sollocé. No me vuelvas a hacer daño. Recordé que mi madre se congeló. Y recordé algo que me rozaba la nuca, ligero y familiar, como mechones largos de pelo. Mi madre jadeó, mirando algo por encima de nosotros, con el terror tallado en su rostro. Miré hacia arriba. Entonces llegaron los dedos. Envolvieron el cuerpo de mi madre y la levantaron, arriba, arriba, arriba.
Ella gritaba mientras se iba, así que grité, «Está bien, mamá. Solo te está llevando a ver las estrellas». Hubo un crujido ensordecedor, y sus gritos cesaron. Vi algo volar por el cielo como un meteoro, desapareciendo en el bosque. Unas manos me rodearon. Eran tan cálidas cuando me levantaron, suaves, cuidadosas, envolviéndome mientras temblaba y me aferraba al calor. Me elevé lo suficiente como para ver por encima del tejado de mi casa, como todas esas otras veces. Finalmente recordé haber visto su rostro. La imagen era clara ahora, sin borrones, imposible de apartar la mirada. Estaba pálida y demacrada, con los labios demasiado extendidos sobre el cráneo. Pero sus ojos eran oscuros. Pero eran cálidos. ¿A mamá le gustó ver las estrellas?, le pregunté. Ella tarareó. Me temblaban las manos. No apagué la cortadora de césped. Caminé hacia su casa con las piernas entumecidas, el sonido del motor desvaneciéndose en algo distante, apenas presente. La puerta principal estaba abierta, como siempre. Subí la escalera lentamente. Un gemido bajo resonó desde arriba, estirándose y profundizándose a medida que avanzaba. La planta superior era completamente diáfana, amplia e inclinada como un ático espacioso. Y extendida sobre ella había una mujer muy alta. Su piel era de un tono cercano al gris. Su rostro tenía los rasgos desgastados de alguien mucho mayor que yo. Sus extremidades eran largas y delgadas. Yacía de lado sobre una suave esterilla que cubría casi cada centímetro del espacio, con el cuerpo doblado con cuidado, a propósito, como si se hubiera hecho más pequeña para mí. Sus ojos encontraron los míos en el momento en que entré. Caí de rodillas y sollocé antes de poder detenerme. El terror y el dolor y todo lo que había enterrado durante tanto tiempo se precipitaron sobre mí a la vez, aplastándome y sin piedad. Unos dedos se extendieron, increíblemente grandes, envolviéndome y atrayéndome suavemente hacia ella. Me sentí atraído por el calor, profundo y constante, y mis temblores comenzaron a disminuir lentamente. «La mataste», sollocé. «La mataste. ¿Verdad?», ella tarareó suavemente. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?», dije, con las palabras rompiéndose al salir de mí. Ella me apartó el pelo de la cara. Mis gritos se redujeron a pequeños sollozos rotos. «¿Por qué no se preocupaba por mí?», susurré. «¿Por qué me dejaba morir de hambre? ¿Por qué me hacía daño?». Solo era un niño pequeño. Su calor se mantuvo. Su respiración se mantuvo lenta y constante. Me quedé dormido. Cuando me desperté, estaba en una cama. Frente a mí, sentada en un sillón, había una anciana. Sus ojos estaban distantes, como si una parte de ella hubiera vagado a algún lugar lejano y aún no hubiera encontrado el camino de regreso. Aún así, se quedaron en mí, firmes y pacientes. Todavía estábamos arriba. La enorme esterilla se extendía por el suelo, sin cambios. La cama había sido metida en un pequeño rincón de la habitación, como si la hubieran puesto allí para mí. «¿Quién eres?», pregunté. «¿Qué era esa cosa?». Ella no respondió. En cambio, su mirada se desvió hacia algo a mi lado. La seguí y vi una nota doblada sobre el colchón. La cogí con las manos temblorosas. Maldije con el tamaño y el hambre. «Pero protejo, niño pequeño y dulce, frío y hambriento, te llevo a las estrellas donde ella no llega. Me perdí cuando la tomé, pero ella ya no te hará daño. Perdóname, por favor». Cuando conduje a casa, finalmente le pedí a mi tío que me dijera la verdad. Siempre había sabido que algo horrible le pasó a mi madre. Pero había detalles que rodeaban el evento que en el fondo creo que nunca quise saber. Pero ahora me sentía más fuerte. Estaba listo. Primero me mostró las fotos. Eran de mí cuando era un niño pequeño. Mi pelo era largo y desaliñado. Llevaba ropa sucia que estaba rasgada en las costuras. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones. Y cortes. Y marcas de quemaduras. No había mucho que saber al final. Excepto el hecho de que mi madre era un monstruo. Y cuando la encontraron en el bosque un día, medio comida, un caso que rápidamente se declararía como un ataque animal, la gente lo llamó karma después de que se enteraron de lo que me hizo. Seguí visitando a Ramona. Le cepillé el pelo y la cuidé cuando era una abuelita. Me acostaba y escuchaba sus zumbidos cuando era otra cosa. Escribí todo esto porque, a diferencia de mi madre, Ramona merece ser recordada. Nunca podría contarle a nadie sobre ella, la habrían lastimado o la habrían matado. Pero necesitaba que alguien lo supiera. Ramona puede haber sido una bestia, pero no fue su culpa. Incluso cuando perdió el control, todo se redujo a un instinto de proteger. Cuando se estaba muriendo, me quedé dormido sosteniendo su gran mano.
Y cuando me desperté, no había nada. Se había ido. Aunque ya no vive allí, aunque la casa ya no está ocupada, sigo volviendo a cortar su césped. Y a veces, cuando el césped está terminado, me quedo hasta que la noche se traga el cielo. Cuando me concentro en las constelaciones, casi siento que me elevo, lentamente, por encima del tejado de la casa.